terminar siendo parte de eso. Acabamos de ver que nuevamente una alta cabecilla de los grupos de delincuencia organizada se escapó de la cárcel. Cárceles que ahora están manejadas por las fuerzas militares. Entonces terminas teniendo funcionarios que quizás antes no estaban involucrados dentro de todo este mundo, que ahora terminan siendo parte y terminas ensuciando quizás a una de las pocas instituciones que estaba siendo respetada en el país. Entonces, ¿dónde creo yo que está el principal problema? Que si no se busca una solución inmediata a eso, lo que vas a terminar haciendo es que el remedio va a terminar no sirviendo absolutamente de nada, porque ahora tenemos militares que antes estaban libres o que no estaban cercanos a la delincuencia y que ahora simplemente se prestan como actores para ello. Y segundo, hay un tema Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más del Sofá Rojo, Política con Perspectiva. Un agradecimiento muy especial a los estudios de N Group y su gran equipo, que sin ese gran apoyo no sería posible la realización de este podcast. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, Juan Fernando Flores. Él fue ex asambleísta y ex jefe de bancada por el movimiento Creo. Con él vamos a conversar sobre el gobierno actual, el papel que juega hoy la asamblea y el momento político que atraviesa el país. Creo que es una conversación muy necesaria para ir aclarando, ir comprobando hipótesis también que alguna vez dijimos por ahí. Hola, Juanfer. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Gracias por la invitación y el espacio. Una vez más por aquí, en el Sofá Rojo. Bueno, pues, y para empezar, ¿cómo evalúas tú estos primeros meses de gobierno de Noboa? ¿Cuáles dirías tú que han sido sus principales aciertos y errores? Yo creo que en el caso del gobierno el principal acierto que veo es la comunicación, porque vemos un gobierno que está tratando de comunicarse constantemente y tratando de alguna manera de vender una narrativa de lo que vienen haciendo, pero que a su vez tratan de simplemente por el hecho de la acción de comunicar simplemente no responder. Es decir, hay dudas que se han venido generando sobre procesos, sobre temas que han venido pasando, pero la decisión que al parecer han tomado después de colocar a una vocera del gobierno es simplemente que para adelante es para allá y no hay más nada. Es decir, simplemente venden su verdad como absoluta, que eso puede ser beneficioso, pero también puede ser el arma con el que ellos mismos terminan golpeados. Y en lo negativo considero que los errores ha sido en algún sentido la prepotencia de simplemente querer utilizar este apoyo que tuvo el respaldo al momento de ser electo y que simplemente por eso todo lo que se diga es verdad o todo lo que se diga es cierto o todo lo que se diga es correcto, cuando en la realidad están pasando muchas cosas que los ecuatorianos deberíamos estar preocupados, pero que lamentablemente dentro de la narrativa de que todo está bien y vamos para mejor, se está permitiendo el todo y a veces no el todo es lo correcto o el camino que debemos tomar. Así es. Uno de los temas más controversiales fue la alianza con la empresa de Blackwater que vino por el plan Fénix a hacer algo de seguridad. ¿Crees que fue una decisión acertada o que refleja una forma peligrosa de gobernar? Yo creo que el tema es que cuando en la comunicación se dice que la seguridad está mejorando, por ejemplo, se celebraba hace poco que bajaron de 798 los delitos a 715 como una victoria, tienes un error porque simplemente no estás midiendo que en la calle la sensación no es esa. Decir que traes algo internacional para tratar de solventar lo que aquí mismo deberíamos hacer con la policía y las Fuerzas Armadas se vendió como una idea interesante, pero que al día de hoy tampoco está arrojando resultados. Entonces la gran pregunta es, si se trajo algo, se trajo a alguien que se le está pagando, que hasta ahora no sabemos de dónde ni con qué recursos, y no hay resultados. La pregunta que nos hacemos es si la seguridad realmente está mejorando. Entonces ahí es donde terminas teniendo una disyuntiva entre lo que ves y lo que la gente siente en la calle, y que eso puede ser que ahorita que están arrancando no es un problema, pero si pasan los meses y se mantienen, lo que va a terminar ocurriendo es que en algún punto esa verdad que están vendiendo, por más cierta que sea, termina como el cuento del lobo, que ya viene y nunca llega. Sí. Yo realmente no veo resultados sobre el plan Fénix o las cosas que dice el gobierno que ha ido haciendo, porque como dices, otra cosa es la sensación, la perspectiva que uno tiene al salir a las calles. Lamentablemente yo veo aproximadamente 2 robos diarios. Sí, incluso las cercanías de la universidad donde estoy estudiando actualmente es a diario eso. Sí, ¿qué opinión tienes tú sobre esta política de militarización
como respuesta a la crisis de seguridad? Yo creo que en un punto fue funcional porque te permitió controlar, por ejemplo, el tema de las cárceles con los militares y que eso de alguna manera lleve a estabilizar la cosa. Pero una de las cosas que siempre se advirtió, no solo quien está hablando, sino también expertos en materia, es que cuando involucras a las fuerzas militares, por ejemplo, en el control de las cárceles, si no hay un control real y evitas que siga ensuciándose los funcionarios, va a terminar pasando que los militares van a terminar siendo parte de eso. Acabamos de ver que nuevamente una alta cabecilla de los grupos de delincuencia organizada se escapó de la cárcel. Cárceles que ahora están manejadas por las fuerzas militares. Entonces terminas teniendo funcionarios que quizás antes no estaban involucrados dentro de todo este mundo, que ahora terminan siendo parte y terminas ensuciando quizás a una de las pocas instituciones que estaba siendo respetada en el país. Entonces, ¿dónde creo yo que está el principal problema? Que si no se busca una solución inmediata a eso, lo que vas a terminar haciendo es que el remedio va a terminar no sirviendo absolutamente de nada, porque ahora tenemos militares que antes estaban libres o que no estaban cercanos a la delincuencia y que ahora simplemente se prestan como actores para ello. Y segundo, hay un tema adicional, que la fuerza militar ahora al estar en la calle, ya no hablemos de las cárceles, se supone brindaba esa sensación de seguridad. Pero cuando vemos que la seguridad no mejora, ves que simplemente pierde el respaldo hacia la fuerza militar. Entonces, si ya la policía no lo podía hacer y supuestamente sacas a los militares, al ejército, porque es tu última carta, y tampoco lo puedes hacer, después ¿qué van a hacer? ¿Se van a traer a los Cuatro Fantásticos? ¿Se van a inventar unos héroes de dónde? Es decir, ¿cuál va a ser la solución que se va a brindar en seguridad? Porque la ciudadanía no la está sintiendo y ese va a ser el principal problema del gobierno. La perspectiva de la ciudadanía versus la expectativa que tenía y la poca respuesta, porque seguridad puede ser que haya bastante en los viajes internacionales para el presidente, pero para los ecuatorianos de pie, no. Así es. Sí, yo insisto, la perspectiva del ciudadano es totalmente distinta a lo que dicen y replican, ¿no?, los medios de comunicación tradicional. Sí, en ese contexto, ¿cómo, mejor dicho, cambiando de tema a lo que es la asamblea en sí, cómo caracterizas tú la relación actual entre el Ejecutivo y la asamblea? Es una buena relación, se lleva muy bien, proyecto que envía el presidente de la República, un proyecto que avanza en la Asamblea Nacional y uno podría decir, al fin, el Ejecutivo y el Legislativo están trabajando juntos, pero hay que ponerle un asterisco gigante de alerta. Para que avancen juntos están pisoteando muchísimas normas, leyes o procesos incluso dentro del marco del Estado de Derecho, que eso sí es preocupante. Porque la pregunta que entonces nos hacemos es si los ecuatorianos estamos dispuestos a perder el Estado de Derecho para alcanzar ese bienestar que estamos buscando. Y eso nos empieza a preocupar porque hoy simplemente cosas que se le criticaban a otros cuando lo hacían, yo creo que eso hay que ponerlo con nombre y apellido. Cosas que el correísmo abusaba de la ley, abusaba del poder, lo señalábamos y lo criticamos. Hoy algunos de esos mismos críticos lo aplauden porque es que este es nuestro. Entonces, al parecer, lo que se puede estar vendiendo es una falsa relación bajo que el que ahora está de emperador en el país, como es el que me gusta, no me quejo. Pero vemos si eso con el tiempo no termina perjudicando y sobre todo no pone en peligro a los propios ecuatorianos y su libertad. Así es. Desde tu experiencia en la asamblea, ¿esta asamblea tiene hoy la capacidad real de ejercer un control político o está neutralizada? No, porque al final del día ni siquiera se ejerce control a sí mismo. Para que tengan un contexto, para poder modificar una ley que está en segundo debate, tiene que regresar a la comisión y solo puede topar los temas que se tratarán en el primer debate. Es decir, la Asamblea Nacional, por ejemplo, en el Código de la Democracia, solo podía tratar la comisión lo que se trató en el primer debate, donde si bien los actuales legisladores no estaban, es parte de lo que es justamente el proceso democrático de una transición en la Asamblea Nacional. ¿Qué hizo la asambleísta Rosy Torres? Trató cualquier tema e incluso modificó cosas que ni siquiera se debatieron. Lo mandaron a votación y simplemente por la fuerza de los votos hoy pretenden que eso se normalice. Entonces, si la asamblea no se hace respetar a sí misma, ¿cómo esperamos que respeten al día siguiente algo externo? Y lo estamos viendo, por ejemplo, con el caso de Progen, donde
esa famosa plata de esta gran ministra que dice que alguien conoció en Cuenca y le ofreció soluciones eléctricas y ella simplemente le dio la plata porque le parecía buena voluntad y ahora se desapareció la plata, se quiso investigar en la Asamblea Nacional y simplemente ¿qué ocurrió? Que salió otra comisión aliada al gobierno a decir que también lo va a investigar y como tienen los votos resolvieron en el CAL que los panas sean los que averigüen mientras los que querían investigar no tengan la potestad. Y aquí no es un tema de favoritismo de si me cae bien uno, me cae bien otro. Es que aquí la transparencia debería ser la verdadera responsabilidad del gobierno. Pero si no son transparentes ni con la agenda del presidente, porque simplemente nos dicen que se va de viaje para conseguir recursos que ahora veamos si de verdad aparecen, ¿cómo esperamos que la Asamblea Nacional sea transparente sobre sus propios procesos? Si simplemente hoy lo que se vende es una buena voluntad detrás de las acciones, pero cuidados porque los dictaduras a veces también se disfraza de buenas voluntades. ¿Tú cómo interpretas que haya propuestas desde el oficialismo que buscan reformar precisamente esta constitución para permitir la reelección y se perpetúen los cargos? Yo creo que lo que están tratando de hacer es, miren, todo gobierno, haya sido el correísmo, el morenismo, incluso el del presidente Lazo y ahora el del novoísmo, disfruta de algo que se llama la famosa luna de miel, que son los primeros 100 días de gobierno. Se supone que por código uno espera que los primeros 100 días el gobierno avance y de ahí critique. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Está avanzando en estos 100 días que tiene, simplemente lo más que pueda porque sabe que después se le va a regresar eso como boomerang. Pero una cosa es tratar de instalar la narrativa de lo que quieren cambiar y otra es abusar de esa narrativa para hacer cosas que no son constitucionales. La lucha de las mujeres por el voto, por el derecho al voto, a la participación, a los espacios de representación, es una lucha histórica. Y sí, siendo de un movimiento de derecha, defiendo esas luchas porque son las luchas que han permitido que las mujeres tengan hoy espacios. Pero hoy, lamentablemente, una mujer, presidenta de la comisión, decidió alterar el texto sin que vaya debate, sin que vaya discusión, aprovechando yo creo que esta espuma de los brindis que se están dando en la Asamblea Nacional de que tienen el control y le acaban de arrebatar el derecho al espacio que tiene la mujer, de que existan binomios en sistemas paritarios, que además es una lucha que no solo se hace en la ley, lo hemos visto incluso con casos como los de las alcaldías que colocaban a sus concejales panas para que las mujeres no tengan espacio de representación. Y por eso en Rumiñahui fue la primera alcaldía que se logró que una mujer tenga por responsabilidad y por autoridad ser vicealcaldesa de un cantón en nuestro país. Hoy simplemente porque a alguien se le ocurrió, se vuelan eso. ¿Dónde quedan los derechos que se dicen respetar? ¿Dónde queda esa lucha histórica que se dice respetar? ¿Dónde está la ministra de la Mujer que ni siquiera asoma para responder sobre eso? Entonces ahí es donde ves que simplemente, sí, hay una buena relación entre ejecutivo y legislativo, pero ¿a costo de qué? De los derechos. Así es, ¿no? Y como tú decías, es una lucha histórica. Recordemos que esta ley de paridad está vigente, mejor dicho, se plasmó en la Constitución del 2008 después de una lucha, después de que en la Constituyentes, mientras se daba la Constituyente en Montecristi, habían grupos de mujeres presentes ahí que presentaron los proyectos de ley y se apruebe, ¿sí? Esta ley de paridad, bueno, digamos que tampoco es que era muy justa, ¿no? Porque en los binomios ya vimos esta vez que solo 2 eran presidentas, las demás eran candidatas para la vice, pero permitía al menos la presencia de las mujeres. Y había un avance al hecho de la representación. Sí, de hecho, en las elecciones de 1998 hubo solo 2 candidatas mujeres. Esta vez, bueno, ya hubo 10 de los 16 binomios, 16 candidatas. Y bueno, o sea, creo que como ciudadanos también tenemos que estar más alertas a estas cosas porque aparentemente no le damos la importancia que le debemos dar, sino más bien como que nos entretienen ahí con otras cosas ahí. Sí, ¿cómo deberían, a tu juicio, cuáles son los temas prioritarios que se deberían debatir en la Asamblea digamos, en este segundo semestre que queda del año? Yo creo que lo primero es la generación de empleo, porque si no hay empleo no hay oportunidades. Al no haber oportunidades, simplemente estamos teniendo un caldo de cultivo para que la inseguridad se termine convirtiendo en la respuesta a ello. Hay que entender que sí, en el país funcionan GDOs que ya vienen haciendo y deshaciendo en nuestro país, pero una cosa es los GDOs actuando
Y otra cosa es que ante la falta de oportunidades, la persona, en la necesidad que tenga, tome la decisión de delinquir. Ahí no es un GDO detrás de eso, es la necesidad. Y si no hay una respuesta de la Asamblea Nacional para ello, simplemente no vamos a tener una verdadera generación de empleo. Y temas como aumentar, por ejemplo, la edad patronal, que no es un debate que se esté dando, simplemente es una imposición que se está haciendo. Cosas como la falta de oportunidades hacia los jóvenes termina haciendo que la migración aumente. Eso genera otro proceso negativo para el país. Es decir, se empiezan a sumar cositas, que son un caldo de cultivo peligroso para el Ecuador. Y la Asamblea Nacional no lo está viendo porque simplemente ahorita ve como ganancia el hundir o humillar al otro, pero no tienen presente que en la política todo es cíclico, que además el poder es muy efímero. Yo he visto lamentables actuaciones de algunos asambleístas que simplemente ya no es desde la felicidad, es desde la humillación, desde la burla. El hecho de silenciar al otro es aplaudido. Pero señores, cuando el otro era el que silenciaba, lo que nosotros hacíamos era levantar la voz para que eso no suceda. Porque hoy nos alegramos de que el otro simplemente lo humillamos. Nos creemos o ellos creen que van a estar siempre en el poder. Eso nos empieza a vender un poco la perspectiva de lo que realmente están pensando. Y sí, van a empezar a buscar callar espacios como estos, silenciar a quienes venimos a los espacios, pero ahí tengan la plena seguridad de que un país rebelde siempre será rebelde justamente a eso. Y yo creo que a veces cuando se habla de rebeldía hay que entender que las revoluciones no es lo que nos venden los partidos políticos. Es lo que la indignación ciudadana a veces termina accionando. Y yo creo que el malestar está empezando a crecer y el presidente, mientras siga viajando fuera del país, porque pareciera que lo tuviesen más por allá que acá, no se da cuenta de que su propia gente es la que le está haciendo el caldo de cultivo para el conflicto del mañana. ¿Qué consecuencias podría traer esta desinstitucionalización en la democracia ecuatoriana? Que se acabe la democracia, así de sencillo. Cuando las instituciones no son sólidas y quienes trabajan desde el poder para que las instituciones se quiebren, solo estamos mermando la democracia en sí. ¿Por qué? Porque sí, ahorita puede parecer bonito que le estamos quitando espacio al correísmo, que ahora el correísmo está caído y hablamos de la destrucción. Pero en paralelo no está sucediendo tan así. Acaban de aprobar una reforma en el Código de la Democracia que al volver al método Hon, lo único que hacen es darle más vida al correísmo. ¿Por qué? Porque son una fuerza política importante que cuando va a elecciones termina ganando espacios. El método de Webster permitía que más voces lleguen y a ellos se les retire esos espacios. El método de Hon lo que acaba de hacer es revivir al correísmo. Entonces nos hablan de que lo están acabando, pero en la realidad y en la letra lo que acaban de hacer es darle más fuerza. Y si no, lo que están haciendo es convirtiendo que aquel verde flex, que era el que gobernó en este país por mucho tiempo, ahora simplemente cambia un morado. Pero nos hablan de que los están eliminando. Pero la realidad es que hoy veo más correístas sentados al lado de Daniel Noboa como sus principales asesores que anticorreístas que supuestamente nos hablaban de un nuevo Ecuador. Claro, es que están replicando, ¿no?, las políticas que tanto se criticó y por lo que supuestamente no quisieron que gane el correísmo. Y yo diría que replicando y corrigiendo, porque al final lo que están haciendo es corrigen los errores que no pudieron con Rafael Correa para que ahora sea Daniel Noboa el que pueda hacerlo. Pero corrigiendo bien. Vamos a ver, el tiempo es el que dirá. El problema es que los que nos están viendo deben entender que eso no es democracia. Simplemente nos están llevando a un modelo autoritario que lo venimos advirtiendo desde la campaña y que ahora uno empezará a decir el tiempo nos da la razón. Ojalá no fuese eso. Ojalá fuese que el tiempo nos calle la boca y demuestre que estábamos equivocados. Pero lo que está sucediendo es que día a día el Ecuador está perdiendo institucionalidad y con eso la democracia. Así es. Y pues creo que no nos sirve de nada tener una constitución tan bonita como la del 2008 porque no sirve ahorita ni para la asamblea, peor para el ejecutivo, sí. Del dictador que esté de turno, sea de izquierda o de derecha. Así es. Tú como joven político, ¿cómo ves el escenario para nuevas generaciones en la política ecuatoriana? Yo creo que lo que va a empezar a pasar en la política es que nos van a vender un modelo de lo que debe ser aspiracionalmente correcto y eso nos va a vender que mucho joven se va a tratar de ir hacia ADN como la nueva opción. ADN tiene que vivir un proceso que va a ser interesante verlo desde afuera, que es que más allá de decir tengo adeptos, tienen que ahora tener estructuras validadas en el Consejo Nacional Electoral. Es decir, ADN tiene que ir a elecciones internas en todo el país
para poder elegir quiénes son sus responsables en cada una de las provincias, y ahí es donde el sueño se acaba. Porque si uno va ahorita a una provincia, hay 6, 7, 8 ADNs y son las cabezas los que ayudaron en campaña, los que estuvieron con Daniel. Pero ahora que les toca poner a uno, es donde realmente se va a medir quién es el que tiene el liderazgo, si es que van a elecciones verdaderas, o quién es el pana de la presidenta del movimiento. Y ahí es donde empieza un poco el desequilibrio, donde las organizaciones políticas van a tener que mirar hacia los jóvenes. Entonces la juventud va a tener espacios, sí. La ley no pudieron modificar el 25%, nos habla de que el 25% de candidaturas deben ser jóvenes. Se eligen 11.500 autoridades en total, entre concejales, juntas parroquiales, alcaldes, prefectos en 2027. Eso nos habla de que necesitamos al menos unos 400 jóvenes que estén listos para participar en esos procesos por partido. Y ahora es donde viene ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que al menos nosotros estamos haciendo? Iniciando los procesos de formación, de capacitación y de profesionalización política. Porque, señores, la política no tiene nada de malo. En la política hay que profesionalizarse, hay que entender que esto es una carrera para poder construir. Porque si seguimos aspirando a que colocamos gente nueva porque lo nuevo es mejor, cuidado, lo nuevo termina más corrupto que lo anterior. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es abrir espacios hacia eso, y al menos desde el movimiento Creo, bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, estamos creando esas oportunidades porque entendemos que la educación es el arma más poderosa de Sí. En sí, el ADN, alguna vez en alguna entrevista dijimos que no es un partido realmente estructurado. Es una plataforma electoral. Si no ganaba, estas elecciones desaparecía. Es que es una plataforma electoral. Y ojo, eso lo vive ADN, lo vive Construye, lo vive Suma, lo vive Avanza, lo vive Sociedad Patriótica, lo vive el propio Partido Social Cristiano. ¿Quiénes aún no están en ese proceso? La Revolución Ciudadana, porque hay que reconocer que es una organización política que ha sabido estructurarse, y asumo que tendrán que ir pronto a elecciones para resolver después los resultados ya de 4 elecciones que no han logrado ganar el espacio. Y al menos en el movimiento Creo, entendiendo que ese es nuestro momento, porque uno para poder crecer debe entender dónde está. Vamos a ir a un proceso interno de elecciones en las 24 provincias del país para que nuestra estructura defina quiénes son sus líderes, cuál es ese liderazgo, quiénes son los que llevan adelante el proceso, y empujar desde ahí unas elecciones al 27 y decirlo desde ya sin miedo, al 29, porque tenemos el derecho a aspirar a volver al poder, entendiendo nuestros errores, nuestros aciertos, pero también cómo vamos a tener que cambiar cosas que nos dejará este gobierno. Porque al final lo que sí les deseamos es que completen sus 4 años. Pero con esos errores y aciertos también tendremos que entender que hay que sacar adelante un país. Así es. ¿Te ves volviendo tú a una candidatura legislativa o quizás en otros espacios políticos? Yo espero desde lo legislativo, al menos aspiracionalmente es donde espero poder participar, así que desde ya trabajar para el 2029 a ser representante de los ecuatorianos en la Asamblea Nacional, y por eso voy a ser crítico de lo que está haciendo la actual Asamblea Nacional, con cosas que puedo felicitar, pero con cosas que tengo que señalar. Entendiendo que el espacio más real de la política es el legislativo, donde se tiene que construir. Y ahí es donde tienen que entender que ahí es donde se da la verdadera unidad. Ese discurso bonito de que la unidad se da afuera, no, señores, se da en la Asamblea Nacional. Pero mientras los que están en el poder crean que su política es la de la humillación, solo están cavando su propia tumba dentro de lo político. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso los va a golpear. Y ahí es donde veremos si la película se mantiene o se repite. Porque al final lo que sí necesitamos es que el país salga adelante, y veremos si los propios asambleístas de ADN que hoy iniciaron con ellos terminan al final o no del periodo. Sí, yo realmente no tengo muchas esperanzas ni mucha expectativa al gobierno. Las 2, 3 cosas que de pronto puedo decir que hizo, más bien, no es que hizo este gobierno, sino que fue continuidad del anterior. Así es. ¿No? Entonces eso hay que reconocer y tenerlo en cuenta también. ¿Qué mensaje le darías tú a la ciudadanía que siente que la política no le representa y que cada vez está más desilusionada? Yo creo que lo primero es que todos los ecuatorianos debemos ser más vigilantes y críticos. Porque si dejamos que, como ahora me siento cómodo con quien está sentado en el poder, haga y después veo, cuidado, nos termina golpeando más rápido en el bolsillo nuestros derechos o libertades antes de lo que esperamos. Y lo segundo es que también hay mucha gente que a veces está cansada de la política. Pues este es su momento. Este es el momento. Y usted decide en qué organización política. Ni siquiera le vengo a decir venga con nosotros. No. Usted decide en qué organización política participar.
Pero para sacar a los malos elementos de la política, lo que tenemos que hacer ya con certeza es buscar a buenos elementos que decidan participar. Y es el momento, porque las organizaciones van a tener que ahora medirse para lograr justamente la paridad en las alcaldías. Estamos hablando de 222 cantones donde 111 deben ser encabezados por mujeres, donde estamos hablando de 1.800 concejales, donde justamente 900 deben ser encabezados por mujeres, y de esos 360 jóvenes, y el tema de las prefecturas. Entonces, si usted está cansado de la política, tiene dos opciones: o deja que accionen los que están accionando, pero a responsabilidad de usted de lo que le suceda el día de mañana, o toma la decisión de participar. Y nuevamente, usted decida con qué organización, pero participemos. En el momento donde la ciudadanía deja de participar, es donde los autoritarios ganan espacio, y eso sí tenemos que tenerle miedo. Sí, siempre. Bueno, pues Juan Fernando, muchas gracias por esta conversación abierta y crítica contigo. Siempre es chévere conversar. Esto fue un capítulo más del Sofá Rojo. Recuerden que la política no solo se hace en las urnas, sino también desde la calle, desde la comunidad y, claro, desde el Sofá Rojo. Síguenos en redes sociales, en YouTube, suscríbete. Yo soy Wendy Olmedo y esto fue el Sofá Rojo desde los estudios de En Group. Y en el Sofá Rojo se sientan a decir la verdad, sus gestiones, lo que queda por cumplir. El Sofá Rojo con perspectiva está, un espacio para todos para hablar y escuchar. El Sofá Rojo, política con perspectiva.